Y ahora nos vamos al encuentro, viajamos al encuentro de Silvio Baiocco, que como les decía, está en Texas, en Estados Unidos, de la mano de los amigos de Tecnal, recorriendo diferentes establecimientos. Silvio, estoy con vos, ¿cómo andás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué decís, Julio? Muy buen día, un placer saludarte y verte. Nosotros realmente muy bien. No sé cómo me reciben por allá. Excelentemente te escuchamos, Silvio. Bueno, cerrando nosotros aquí una gira que propuso Tecnal por el norte de Texas, un estado emblemático del sur de los Estados Unidos, emblemático para el sector de ganados y carnes, que está atravesando un momento, no sé si crítico, pero complejo desde el punto de vista del stock. Y esto nos permite entender, a partir de una demanda extraordinaria que hay en el mundo, la dinámica comercial que se vive aquí y que nosotros también disfrutamos en la Argentina. Estoy acompañado por César Fusero, hombre de Tecnal, que fue el gran organizador, el director de orquesta para este recorrido que hemos hecho desde el lunes hasta ayer inclusive por distintos establecimientos que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con lo educativo también, que fue particularmente a mí lo que más me llamó la atención. ¿Cómo estás, César? Buen día, Julio. Buen día a todos. Un gusto estar con vos. Un día más. Un día más, ¿eh? Ya llegando al final del recorrido, ahora en un rato, acá son 2 horas menos, nos vamos camino a Houston para después mañana por la noche emprender el regreso a Buenos Aires. ¿Qué te dejó la recorrida? Bueno, creo que como hablamos ayer, nos dejó ver grandes empresas haciendo las cosas muy bien, grandes empresas con muchísimo foco en lo que hacen, compañías que se dedican especialmente a un tipo de actividad que tienen la posibilidad de tener insumos a gran escala. Vimos la disponibilidad de ciertos insumos como el flake, muy del día a día, o sea, como el maíz húmedo, el maíz para nosotros. Creo que eso, bueno, de tener herramientas y tener facilidades. La herramienta de insumos, que nosotros a veces no tenemos todos los insumos posibles, pero insumos interesantes para mejorar las conversiones, de tener financiamiento, que eso me parece que hace una de las grandes diferencias mirando en el plazo, y algo que lo voy a robar de lo que dijiste vos, que es el tema de que el quiebre está en la educación, que piensan que sin educación no hay un mañana posible. Entonces, formar a personas que estén en roles o que se conviertan en líderes de diferentes empresas, emprendimientos, o que estén formando o hablando por las cadenas agroindustriales, es un fenómeno. Entonces, creo que lo que uno más se lleva es el foco en lo que hacen, la disponibilidad de herramientas, el financiamiento, y que la educación es el más allá. Y un tema no menor, que creo que eso es el más emocional, que es el orgullo y la pasión por lo que hacen. Como de tan chicos empiezan con los programas de trabajo, como lo que vimos en la TCFA, en la Marilo, eh, eso hace que un pibe de 10, 12, 14 años críe 4 terneros y sepa cómo se los cría por un programa de un determinado tiempo, para explicarlo rápidamente, y después ese pibe que va a la facultad ama lo que hace, porque lo vivió en carne propia, lo que era criar y ver crecer, y después tener que resolver con lo que tenía. Entonces hay un quiebre muy importante en la educación, en la pasión por lo que hacen y en querer que les vaya bien. Vos sabés que con respecto a la educación, Julio, amigos, acá estuvimos recorriendo la Universidad de Texas, una de ellas, una de las tantas, donde hay una carrera que es sobre las ciencias de la carne. Los estudiantes son los que trabajan dentro de la universidad y ya desde muy chiquititos van interactuando con los distintos eslabones de la cadena productiva, una suerte de INTA, pero desde la formación. Acá después surgen, por ejemplo, los tipificadores, y yo creo que acá hay un quiebre desde el punto de vista de lo que está significando el desarrollo de carne de calidad en la ganadería de los Estados Unidos, los tipificadores que determinan, que después son validados por el USDA, y que no trabajan solo en un frigorífico, sino que van rotando para evitar vicios, que se entienda bien esto, y son los que en definitiva le van poniendo el precio, el mayor
depende justamente de la calidad más que objetiva de esa carne, que cada vez busca el sentido del marmoleo para instalarse en los mercados mundiales. Esto le da a Estados Unidos también un quiebre en lo que se venía observando desde el punto de vista productivo. Aquí se molía el 80% de la res, justamente para hamburguesas. Como están teniendo tanta calidad en la carne, ya no se muele tanto, ¿no? Sí, uno ve que el peso de faena se fue a las 1500 libras, algo así como 720, 730 kilos de carcasa, de peso vivo en Argentina. Entonces eso hace que es tener el largo plazo, tener resuelto mucho el largo plazo, darse cuenta de que anoche cuando cenábamos veíamos que, y bueno, Pablo Loza nos decía, qué buena carne, es total, es muy parecido a lo que comemos en Argentina, pero un tibón enorme, enorme tibón, y decimos, esto es consistencia, venimos la semana que viene va a ser igual, venimos la otra va a ser igual, y creo que tiene que ver con pensar en el largo plazo. Ellos piensan todo el tiempo en el largo plazo. No importa si cuando tienen que vender, venden, cuando tienen que comprar, compran. Hoy están, lo que vos decías, en un momento muy complejo con el stock, porque les está costando tener terneros por el alto precio que tienen. Pero a pesar de todo eso, piensan hacia adelante, van para adelante y le meten todo lo que más pueden a un animal. Mientras el animal resista, o sea, el frame del animal resista que meterle kilos, le van a meter por el alto precio que tiene. Están en el mejor precio de los últimos 40 años de historia, así que Esto tiene Silvio, que ver justamente con lo que decía César. Sí, ¿vos me recibís bien, Julio? sí, perfectamente. Te quería hacer una pregunta a César o a vos, es lo mismo, que tiene que ver con qué diferencia, qué impacta más cuando uno viaja allí y entra en un establecimiento, la infraestructura, el manejo, la educación, ¿qué es lo que más llama la atención? O todo junto será, no lo sé, pero digo, ¿qué diferencias hay No, con no. respecto a lo que vemos acá, ¿no? No, primero la magnitud. Yo creo que es la gran diferencia entre lo que ocurre en la Argentina y lo que estamos viendo ahí, ¿no? Fuimos a establecimientos de 200.000 cabezas, de 105.000 cabezas. Eso es lo que cambia, ¿no? Y obviamente la infraestructura está a tono para albergar tanto volumen de hacienda. Después lo que cambia es justamente lo que estamos viendo, lo que decía César recién, novillos de 750 kilos de peso vivo. Y por supuesto los patios de comida tienen que estar aceitados para dar de comer a tanto volumen encerrado. Por eso son lo que estamos viendo, patio de comidas monumentales, donde el flakes, que es el maíz cocido, ¿no? Ujú. Es un denominador común en la mayoría de en todos los establecimientos. En la Argentina no tenemos, creo que hay una o dos plantas nada más de el maíz inflado, ¿no? Que le permite un rendimiento superior del 10% a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con lo que hacemos Ujú. nosotros en la Argentina. Ahora, si vos me preguntás por el recurso humano, Argentina tiene un recurso humano que está a la altura o que puede llegar a ser superior inclusive al recurso humano que se utiliza en este tipo de emprendimientos. Y después cuando César decía recién, están en el peor momento del stock. Es el stock más bajo de los últimos 73 años, pero con otra población, pero con Claro. otra demanda en el mundo. Para que ustedes entiendan, el kilo en pie del novillo está 5 dólares con 40. 5 dólares con 40 el kilo en pie del novillo terminado. Fíjate, esta es una fábrica de terneros. Es impactante lo que vimos acá. Estas son todas guacheras. Lleva el productor el ternerito recién nacido con 1 o 2 días y después el desarrollo de la recría se da en ese establecimiento de más de 200.000 cabezas. Eso fue impactante. no, eso nunca visto. Es estar en un lugar que vas a ver algo que no, imposible, o sea, no teníamos la posibilidad de verlo en Argentina, pero lo muy bueno es empezar a darle valor a las situaciones que nos han pasado. El ternerito llega ahí con un día calostrado. La gran mayoría de lo que vimos que llega ahí a Deep Creek era ternero Beef on Dairy o overo con un día de vida, 1500. Contale que es Beef on Dairy. Beef on Dairy es sobre la vaca overa, que acá también es una zona de mucho tambo. En Estados Unidos hay 9 millones y piquito de vacas de tambo. Acá hay en Texas, más de todo en el norte de Texas, hay 3 millones, hay un tercio de la población de vacas overas.
lo que hacen para tener mejor, para conseguir mejor calidad de carne, tapan ese overo con lo mejor que han conseguido hacer con el Angus. La mayoría es Angus, y si necesitan fray, meten algo como charolais para tapar el overo. Pero después no les permite entrar en algo, en lo negro que es la certificación Angus. Es un poco más técnico para explicarlo, pero el Beef on Daily y el overo ahí llega con un 10 y vale entre 1.500 a 1.600 dólares. Un ternero que hace 2 años atrás, o hace años como nos pasaba en Argentina, lo mataba, no, o sea, lo Sí, sí. moría, o sea, no valía nada. Entonces, el valor que empieza a tener, que primero, que el stock decaiga, y no solamente que el stock decaiga, sino que el consumo de carne a nivel mundial haya aumentado y estemos dispuestos a pagar por algo que es un specialty. Te recordaba estos días una conversación con Natalia Cipollini hace 10, 12 años, que decíamos en 2025 la carne va a ser un specialty. Y empieza a hacerlo, no sé si es tal cual, pero el precio que nosotros tenemos en Argentina tenemos llamémosle una suerte o una oportunidad, o no sé cómo decirlo, pero muy importante, de poder comer un asadito en cualquier lugar que sea, desde estamos en una obra, comernos la faldita, comernos el chorizo un fin de semana, entre amigos, en familia, no sé, pero me parece tan especial decir, che, el folclore que tenemos con el asado, y acá los tipos han entendido que la carne es un specialty, tiene un alto valor, y lo que recién vos decías, Silvio, educan a personas para que elija bien la carne, y para que esté estandarizada, le ponga el tipo de carne que es, para que eso vaya a un determinado lugar, o lo exporten a un lugar, o tenga un precio determinado. Y otro tema, ¿no? Acá están muy preocupados por lo que nosotros venimos comentando ya hace algún tiempo. Se surten mucho, sobre todo en esta zona, del ternero mexicano. México le exporta habitualmente entre 1 millón y 1,5 millones de terneros recriados de 300 kilos aproximadamente todos los años. Está la mosquita barrenador, una cosa así se llama, que la tiene México. Aquí en Estados Unidos son libres porque han hecho mucho trabajo hace mucho tiempo, y como están a 70 millas de este flagelo sanitario, está por ahora suspendido el ingreso de ese ternero. Imagínate, en un contexto de escasez como el que están atravesando, el rodeo más bajo de los últimos 73 años, en ese contexto, lo que implica desde el punto de vista de la oferta de carne, por eso la proyección de que siga subiendo, por lo menos presionando el precio del producto, el hecho de no contar con esa materia prima imprescindible para estos establecimientos, ¿no? Importan 1,5 millones de terneros por año, que no lo están pudiendo hacer este año, 1,5 millones de terneros por año en una faena anual de 30 millones de cabezas, y bueno, eso lo está complicando, pero ellos sufren no tenerlo, pero a la vez dicen, no los queremos. ¿Por qué? Porque la mosquita barrenadora esta puede generar un problema muy grande, y lo hablan con muchísimo orgullo, no tenerlo. No les importa si lo cierra Trump, si no hablan del gobierno, no. A nosotros, como empresarios, como cadena agroindustrial, no queremos tener un problema, porque hemos trabajado todas nuestras instituciones, sobre todo el LUSDA y todas las instituciones estatales, han trabajado mucho por cuidar. Entonces no lo podemos tener. Nos vamos porque ya prácticamente estamos cerrando. Ayer cerramos justamente el recorrido en una cabaña donde venden 1.000 toros. Hacen Angus acá, hacen Angus negro y colorado porque son dos razas diferentes, y Simangus. Venden 1.000 toros por año. Ellos venden toros ya más desarrollados a los 18 meses. Nos contaban que en Estados Unidos se vende mucho toro de 12 y de 14 meses. El promedio del toro es de 12.000 dólares. El promedio de la vaquillona preñada es de 6.500 dólares. Para entender la dinámica de la genética, con mucha información, ellos hacen 10 años que están haciendo el RFI en esta cabaña, tienen todos los datos que necesita ese criador, con un frame un poco más alto del que se ve en la Argentina, teniendo en cuenta que después esos toros tienen que producir terneros que vayan a resultar luego novillos de 750 kilos, ¿no?
son moderadas, dijo las vacas. Sí. Y que con 550 kilos, las veíamos ahí, eran una... Qué moderación. Y ahí es un rancho familiar, bien el rancho que hemos visto, el que ha visto Yellowstone, es muy similar, Está muy cerquita, sí. un poco más suave, no hay un John Dutton ahí, pero está Donald Brown, que es el que maneja todo, y ver con la pasión que lo manejan, y cómo cuentan la historia de cómo han llegado a donde están, y tiene que ver con esto del honor, cómo contó que no podemos sacrificar el corto plazo eh, porque siempre nos va a hacer muy mal en el largo plazo. El tipo tiene una concepción y cómo habla de sus hijos, de la familia, de que la familia puede, están todos invitados a volver, pero no obligados, y que hay un legado y hay conversaciones de su papá y su abuelo en mucho tiempo atrás que los ha traído hasta acá. Lo que hacen es un speciality, no hay ninguna duda, pero creo que lo especial se concentra en que esa familia tiene un propósito que es mucho más grande que el toro de $12.000, la vaquillona de $6.500, los $1.000 por año, que lo que ellos hacen se puede expandir. Por eso han generado una red de cabañeros amigos a lo largo del estado de Texas y de diferentes estados, haciendo su propia, desarrollando su propia genética. Y no tienen ningún prurito en decir, si hay un cliente que quiere vaca rosa con jopo, la vamos a hacer, porque nosotros trabajamos para nuestros clientes. A nosotros nos gusta hacer esto, pero lo dicen fácil, sin dar mucha vuelta. Y el orgullo de hacer y de pertenecer al lugar y a eso de hacer en el lugar que tanto está relacionado. Gracias, César, en nombre de Canal Rural, de Guarino Producciones, por la posibilidad que nos das para que nosotros después, en los próximos días, vayamos mostrando parte de lo que se vivió aquí. Un placer. Gracias a vos, Silvio. El placer es mutuo porque creo que ustedes lo que hacen es comunicar, mostrar y ayudarnos a capacitar y educar. Me lleva lo de la TCFI, que a veces lo hacen personas como vos con Canal Rural, contando la historia de lo que se hace tranqueras adentro y de lo que tenemos de muy bueno en Argentina, que es gente muy profesional, que ama lo que hace y que con todos los vaivenes va para adelante. Así que muchísimas gracias. Julio, nosotros nos vamos, ya nos estamos yendo para el aeropuerto, vamos para Houston y el domingo por la noche emprendemos el regreso. Un buen fin de semana para todos ustedes, un gusto verte, escucharte y nos reencontramos la semana próxima.